Presidente de la Cámara de Diputados, el señor Borda, hace algunos días ha dicho el ciclo de Evo Morales ha terminado, cumplió su ciclo. ¿Es así? ¿Ya Evo Morales no es el potencial futuro candidato a presidente? ¿Ha terminado su ciclo? Empecemos, Enrique Cortés. Mire, yo diría que eso es muy, digamos, subjetivo, ¿no? Es una apreciación muy subjetiva, tal vez también por ganar impacto en los medios de comunicación. Lo que sí, y es importante señalarle para abordar ese tema, es que el MAS, un gran error que podría hacer es negar sus propios niveles de dirección. Segundo, un otro problema sería entrar a ese juego político de discutir la cuestión democrática superestructural cuando el pueblo ahora y la sociedad boliviana está casi en las puertas del cementerio. Es decir, tiene hambre y busca salud. Está luchando por sus condiciones de vida. Entonces yo creo que Evo Morales, el 2003, 2005, pues ante el descalabro en que estaba nuestro país, por la política aplicada por el neoliberalismo, pues él ofreció condiciones de vida, no solamente el derecho a la salud, a la vida, sino sobre todo el derecho a la existencia. Es eso lo que está preocupando a la gente. Y en la medida en que Luis Arce, en la medida en que Evo Morales, en la medida en que cualquiera que salga de las filas populares sea capaz de garantizar el derecho a la existencia, como un país con autodeterminación y desarrollo propio que garantice la salud, el trabajo, el empleo y vivir en plenitud a los bolivianos, pues será, digamos, quien sea, no se acabe su ciclo. Ese es el gran desafío de esta coyuntura. Es esa la coyuntura que ahora estamos atravesando. No, ese creo que es el problema estructural y donde se está condensando todas las múltiples determinaciones que configuran este proceso. Y es precisamente luchar por las condiciones de vida, especialmente en los pueblos del sur. Franz Flores. Bueno, lo que yo creo es que los políticos no se jubilan. O sea, esa es mi hipótesis. No se jubilan porque no quieren y es complicado prescindir de ellos, sobre todo de un liderazgo caudillista o liderazgo carismático, digamos, como el de Evo Morales, tan potente, tan fuerte y tan enraizado en las bases populares. O sea, decir que ya acabó su ciclo, habría que decir, bueno, se va Evo Morales y ¿quién viene a cambio? O sea, ¿qué tipo de líder podrías reemplazar? Obviamente Arce no puede, no es el líder que reemplazaría. El Malcú tiene un protagonismo por ahí, pero hasta por ahí llega, ¿no? Evo Morales es un liderazgo potente y es bien difícil, creo, que pensar que su ciclo político haya terminado. No lo creo, básicamente, ¿no? Pero lo que sí estoy plenamente consciente es que su fuerte presencia política, ¿no?, y mediática en la política boliviana le está dañando a su candidatura presidencial, ¿no? Es decir, en este momento lo que necesita Arce es tener un perfil propio. Fundamentalmente, nadie va a votar por un candidato que sea un signo de interrogación. Y eso es lo que es hoy Arce. ¿Qué es? ¿Es una persona ligada a los movimientos sociales? ¿Es un liderazgo caudillista? ¿Es un tecnócrata? ¿Sí? ¿Es una persona de clase media intelectual, pero que ligada a los movimientos populares? ¿Qué es Arce? ¿Cómo lo puedes concebir, Arce? Y no tiene, porque fundamentalmente está siguiendo un libreto que viene desde Buenos Aires. Y creo que si esta noche se daría lugar a que Evo Morales esté presente como candidato a senador en las listas del MAS, eso le daña fuertemente a la candidatura de Arce, porque inmediatamente, ¿no?, la campaña no estaría basada en referencia a Arce, sino estaría basada en referencia a Evo Morales. Y nuevamente se daría lugar a la polarización, lo cual, por cierto, ¿no?, ahí le haría mucho bien a Carlos Mesa, que es quien al final se beneficia de la polarización que genera a su vez la necesidad del voto útil. Entonces, si Evo Morales aparece en la papeleta y aparece en las listas, le va a generar un daño mayor a Arce, que hasta este momento me parece que carece de perfil propio, ¿no?
Bin Kamerbeck, ahora sí. A mí me gustaría llamar la atención sobre justamente la estructura del partido, ¿no? Es decir, el MAS se ha construido en torno a un liderazgo caudillista, como bien decía Franz, pero con unas consecuencias muy claras también, que es, por un lado, cuando se habla de la relación entre la estructura del partido con los movimientos sociales, se habla de una participación controlada de la sociedad en el Estado, ¿no? Es decir, controlar, digamos, a la sociedad a partir de la cooptación de ciertas instituciones para beneficio de la estructura partidaria. Pero por otro lado también es como la prácticamente nula posibilidad de disenso entre los partidarios de una estructura, ¿no? Como hemos visto en el MAS en muchos tiempos, hemos visto que aquellos que no podían disentir con el liderazgo eran prácticamente dejados de lado del partido y probablemente de la vida política. Ahora, digamos, por ese lado podríamos decir que lo de Víctor Borda es un rasgo positivo en el sentido que hay una apertura a la crítica en el MAS, pero por otro lado creo que también tiene que ver con la dificultad de tomar partido respecto al caso de estupro, que parece que al parecer hay cada vez indicios más fuertes de que el estupro como tal es evidente. Obviamente no me corresponde decir si es así o no, porque no es el tema del programa, pero de lo que se trata es que creo que como bien decía Franz, es, por un lado, si es que Evo Morales sigue como el caudillo en el partido, es probable que esta tendencia al cero disenso dentro del partido siga vigente, pero por otro lado, creo que es una muy mala señal, si es que se da así, de que Evo Morales va a ser candidato a senador en las próximas horas, a que Evo Morales sea candidato efectivamente, pero también a que Luis Arce sea el candidato presidencial, porque ya no se trata de mostrar que hay un partido distintas opciones o distintas posiciones respecto a ciertas cosas, sino de lo que se trata es que sigue favoreciendo al caudillismo. Entonces, vamos a ver, si es que Evo Morales ha concluido su ciclo, creo que es una cosa totalmente distinta a preguntarnos si es que el MAS tiene un ciclo totalmente distinto con Evo Morales fuera del país. Al parecer no es así. Parece que el disenso todavía no es posible dentro del MAS y la figura de Evo Morales todavía sigue siendo muy fuerte dentro del MAS. No olvidemos que en las transcripciones de las entrevistas, de las conversaciones de la señorita que supuestamente es la concubina de Evo Morales, se dice también muchas cosas sobre el candidato vicepresidencial, como por ejemplo que nadie estaría de acuerdo con él, que insulta a la gente, que insulta al MAS, pero que de todas formas se lo mantiene ahí porque tiene un rostro indígena que puede parecer atractivo a los movimientos sociales. Eso es básicamente. Ya estamos llegando casi al final, penúltima participación. Enrique Cortés, por favor, adelante. Yo diría que básicamente el proceso que estamos viviendo ahora, como bien señalaban, cada día se está polarizando más. La idea es que vivamos en consenso y armonía, pero la realidad nos está mostrando eso. Y dentro del MAS, más que ver las diferencias, porque es un grupo, es una organización diversa, ¿no?, con múltiples componentes de todos los sectores que lo conforman, con distintas perspectivas, pero más que la diferencia de individualidades, su fuerza y su fortaleza cabalmente está en los movimientos sociales que lo sustentan. El mismo MAS y sus victorias desde el 2005 no está sustentado casi en el líder carismático, aunque ya tenía cierta representación nacional, pero nadie creía que iba a ganar en el 2005. Son los movimientos sociales que logran, por cierto, cooptar a las capas medias, volverse sus aliadas en esa coyuntura y logran la victoria electoral. En este momento, creo que como empecé al inicio diciendo, hay una cohesión de esos movimientos sociales en torno a objetivos concretos y al mismo tiempo ahora lo que veo de valioso del programa que está presentando el MAS es que está buscando interpelar a las mujeres, a los jóvenes, con vivienda, con empleo, con trabajo, con un montón de elementos y fundamentalmente a la población urbana. Entonces, lo que creo que ahí hay una lectura que hay que percibirla siempre en el sentido de que su bloque básico, su núcleo, se está cohesionando y están avanzando hacia la conquista de aquellos sectores que lo habían perdido y formaban el bloque nacional popular.
Franz Flores, penúltima participación. Lo que yo creo es que la agenda, o sea, el coronavirus, la pandemia ha cambiado completamente la agenda, no sé si política, pero por lo menos de prioridades de la población. Es decir, si el MAS en este momento está tratando de llevar su propuesta 2025 que llevó el 2019, que era una propuesta, por cierto, muy, pero muy interesante, llevarla para el 2020, está radicalmente equivocado, ¿no? O sea, no es lo mismo. El país, Bolivia, del 2019, cuando Evo Morales participó en las elecciones y ganó las elecciones, no es el mismo país del 2020. La agenda ha cambiado completamente. Es cierto que la propuesta del MAS incluye a jóvenes, incluye a mujeres, hay industrialización. Es una propuesta muy interesante, ¿no? Es una propuesta que sobre todo trataba de cautivar nuevamente a la clase media del 2019. Pero creo que ha cambiado. La pandemia ha cambiado completamente las cosas, ¿no? Y de lo que se debe hablar hoy día y de lo que no están hablando hoy día los candidatos, sobre todo el candidato Arce, es qué se va a hacer con el tema de la salud, ¿no? Hoy hemos visto de que nos hemos dado cuenta de que en los 14 años e incluso antes, ¿sí? O sea, no es solamente una cuestión de la gestión del MAS, incluso antes, la atención y el presupuesto que se daba al sector salud era mínimo. El gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto es el más bajo después de Perú, después de uno de los países al cual les ha ido peor en la pandemia. Por lo tanto, en la propuesta hoy, es cierto, hay que incluir mujeres, jóvenes, todo eso está bien, pero hay que decirle a la gente qué vas a hacer con la salud, qué vas a hacer con los hospitales, cuánto de presupuesto le vas a destinar a mejorar los hospitales, a mejorar la capacidad técnica, a capacitar a los médicos, a capacitar a enfermeras, a mejorar la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones, más bien de las instituciones de salud respecto de otra pandemia o de otro rebrote que se podría dar en el corto plazo, dadas las actitudes irresponsables que está asumiendo la actual gobernante, que está pasando ya a un proceso de desconfinamiento, pero sin orden ni concierto. No se sabe qué es lo que está haciendo, pero ya estamos entrando en un proceso de desconfinamiento, ¿no? Y no sabemos cuál es la capacidad de respuesta que tendrá el sector salud en Bolivia si es que se da un rebrote de la pandemia. Pero entonces, eso es lo que está hoy en la cabeza de la población boliviana. Es un miedo, es un temor, es una incertidumbre enorme que se ha dibujado a partir de justamente la pandemia y está esperando respuestas a eso. Está esperando que le digan, vamos a hacer esto, vamos a implementar estas políticas, vamos a diseñar estos planes y vamos a ejecutar tal cantidad de recursos, destinando, ¿no?, por supuesto, una mayor proporción de recursos al sector salud de lo que antes se lo hacía. Por eso es de que aquellos países, ¿no?, y esto es lo interesante, aquellos países que mejor han destinado recursos al sector salud son aquellos países a los que, a pesar de que sus gobernantes fueron irresponsables, han sido capaces de responder mejor a la pandemia. El caso de Brasil. Uno podría pensar que por millón de habitantes en el caso brasilero, el número de muertos era mayor en Sudamérica. Y sin embargo no es así. El país que tiene la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes es Perú. ¿Pero qué explica eso? Explica primero que existe un Estado que tiene recursos pero que no sabe gastar, como el boliviano, ¿no? Y segundo, que históricamente le ha destinado poco dinero, pocos recursos al sector salud. Y que la gente está, por supuesto, esperando propuestas en torno a este tema. Es decir, el coronavirus creo que ha cambiado la priorización de las temáticas y de las agendas de cara a las elecciones de este año. Gracias, Franz. Vin Kamerebek, ahora sí, ya no me equivoco. Adelante, tu penúltima participación, por favor. Bueno, a ver, en primer lugar, si hacemos un análisis sobre los dos programas de gobierno, es decir, el que presentaba el MAS para las elecciones de octubre de 2019, el que presenta el MAS ahora, hay un elemento muy interesante que utiliza el MAS en el anterior programa, que es el nuevo sujeto político que ellos denominan en el programa, que es decir,
el joven que vive en las periferias y que estaría totalmente predispuesto a insertarse en las tecnologías del siglo XXI. Bueno, el programa del año pasado del MAS era bastante autocrítico en el sentido de que ellos reconocían ciertos errores y que por tanto mostraban que a pesar de los errores iban a convertir a Bolivia en un centro energético a nivel latinoamericano. Hasta ahí estaba todo bien, uno podía creerse la propuesta. Sin embargo, el programa de este año más bien es un programa en el que hay muchas medidas económicas y que no atienden a temas políticos y que a ese sujeto político del que tanto hablaban lo han dejado totalmente desplazado. Ahora, como yo apuntaba antes, no se trata únicamente de un conflicto político así por así entre algunos partidos o algunos candidatos, o por ejemplo, qué es lo que pasa entre el Ejecutivo y el Legislativo. También se trata, por ejemplo, de las fisuras que están abiertas en las últimas semanas, por ejemplo, entre lo que pasa con el movimiento indio, es decir, los indianistas en el altiplano paceño, pero también qué es lo que pasa con los regionalismos desde el oriente, que es otra fisura que se ha vuelto a abrir. Y entonces, ¿cómo responde el MAS a cada una de estas fisuras? Si nos ponemos a analizar cómo responde el MAS a la fisura de lo indio, vamos a encontrar una cero respuesta, en el sentido de que no atienden las demandas de los indios, que además hace mucho tiempo sienten que esta no es su nación, si es un posicionamiento político y conservador, es otro tema. Pero por otro lado, ¿cómo responde el MAS entonces a los regionalismos? Y les doy un dato muy interesante. Luis Arce ha dicho en los últimos días que va a promover el consumo de biodiesel de nuevo. Es decir, de nuevo vamos a entrar, de nuevo nos está proponiendo el MAS una cero democratización social, una cero democratización política, de nuevo las alianzas con los agroindustriales cruceños, de nuevo fomentar esa hegemonía, pero en todo caso vemos que ahí ya están viviendo, o sea que el nivel de respuesta de Luis Arce a problemáticas fundamentales en la historia boliviana como el tema del regionalismo solo se basa en unirse a las hegemonías típicas cruceñas que expanden su hegemonía a través de alianzas con distintos partidos. Él lo ha sido con el MAS en los últimos 14 años, lo es ahora también Yanine Áñez, y tal como dice Luis Arce, en los próximos años de ser Luis Arce gobierno, veríamos esa misma tendencia de nuevo. Les agradezco por haber estado aquí en el circuito electoral. Para despedirnos, Enrique Cortés, ¿qué nos quiere decir? Muchas gracias, ¿no?, por haberme invitado. Señalarles que en la propuesta que está haciendo el MAS del 2020, hemos visto hoy día en la tarde cabalmente para tratar este tema acá, hemos visto que hace un análisis del 2005 al 2018, pero también hace un análisis del 2019. La crisis provocada, digamos, y profundizada por la crisis mundial y la crisis provocada por el gobierno actual, y además también el problema del coronavirus y el problema de la salud. Casi le dedica unas 10 o 15 páginas al problema de la salud y a este análisis de la última situación que estamos atravesando. Asimismo, el primer elemento de su propuesta es declarar al sujeto histórico, dice, del proceso revolucionario, que consistiría en darle capacidad de decisión, dice, al poder popular, y ese sujeto histórico estaría conformado por los pueblos y naciones indígenas originarios y campesinos. Cosa que yo extraño, por ejemplo, que no esté la clase obrera, los fabriles, los mineros, ¿no? Que yo lo anoto como crítica, y al mismo tiempo que la crisis no lo explique a partir también de los factores de dependencia que estamos atravesando, de cómo hay países que se están volviendo más ricos con esta crisis a costa de nuestra crisis de nosotros. O sea, la crisis no es de todo. Mientras unos estamos en crisis, pues otros están disfrutando de la crisis y acrecentando y acumulando su capital. Es eso lo que está pasando. Entonces yo creo que esos elementos tendrían que ajustarlo, además de que no sé si les está favoreciendo ahora los oficialistas en hacer que el MAS haga campaña desde la clandestinidad, casi desde la clandestinidad, por todo ese sistema que está habiendo casi de persecución, enjuiciamientos, y especialmente a su líder histórico. Entonces, si ganan las elecciones, lo van a hacer desde, digamos, los candidatos que ganan, entran nuevamente vuelven al aparato estatal desde la clandestinidad. Eso es lo que yo podría señalar, y un poco lo importante para nosotros es ver la parte del sur, o sea, ¿qué nos ofrecen para el sur? ¿Qué nos ofrecen para estos pueblos que están cada día más postergados? Yo alguna vez había dicho que Sucre ya debe entrar a una terapia intensiva, igual que un paciente de coronavirus que está ya casi más allá de las necesidades de respiradores, ¿no? Entonces, es eso lo que debemos fijar, ¿no?
porque para mí la política fundamentalmente ahora es la lucha, nuevamente digo, por las condiciones de vida y por la vida plena, derecho a la existencia, derecho a vivir en plenitud, derecho a vivir en Sucre, pues no, que vivamos en Sucre con todas esas condiciones, que las propuestas electorales nos lleguen también a nosotros, nos lleguen a nuestros bolsillos, nos lleguen a nuestros hogares y veamos perspectivas de desarrollo. Es eso lo que yo he extrañado un poco, que en ese último programa no está, digamos, también por regiones, que uno, no sé si bien o aquí el amigo Frank lo apuntaba, hay que hacer por departamentos, por regiones, y decir, esto necesita estos pueblos, porque hay una desigualdad en el desarrollo de estos departamentos. Estamos viendo en qué condiciones estamos ahora con la situación del coronavirus en relación a otros departamentos que son privilegiados, yo podría decir, en todo lo mal que están, nosotros estamos peor que ellos. Entonces, no, eso es lo que debíamos ver, y eso debería ver la población chuquisaqueña en el momento de emitir su voto. Eso yo diría, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, tal vez muy subjetivo, pero haciendo referencia a esos documentos. Muchas gracias, Wilson, por invitarme, y ha sido un gusto estar con Win y con Franz, siempre tan caballeros en este intercambio de debates, y usted también por su conducción de este programa, Wilson. Felicidades, y ha sido un gusto, y muy buenas noches a todos los que nos han estado siguiendo. Gracias. Franz Flores, para despedirnos. Bueno, para sintetizar, ¿no? Lo que pedías al inicio de tu programa, de analizar la candidatura del MAS, ¿no? En primer lugar, estamos viendo un movimiento al socialismo que no está logrando volver a penetrar a las clases medias. De hecho, su candidato Arce no está cumpliendo la misión por la cual se le ha puesto en ese lugar de candidato presidencial. Las últimas encuestas muestran de que bastiones electorales muy importantes del MAS, como Potosí, Chuquisaca, Sucre, parte de Cochabamba, Santa Cruz, ni que se diga, está habiendo un retroceso. El MAS está, manteniendo sus bastiones electorales, sobre todo en el área rural andina, diríamos, de las tierras altas, y esto es preocupante, ¿no? O sea, esto, en esas condiciones es difícil que el MAS pueda volver a tener su performance electoral del 2019, es decir, ganar las elecciones, ¿no? Y ni que se diga de ganar en primera vuelta. Se le hace muy complicado de esta manera, ¿no? Y esto no se debe, creo, en lo fundamental, por el hecho de que Arce no está construyendo un perfil, una narrativa y un discurso político propio, ¿no? Da la impresión, por eso, que repite un libreto, ¿no? Que viene desde Buenos Aires, ¿no? Esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que hacer, así es como hay que atacar, ¿no? Y eso no sirve, ¿no? Porque la gente va a votar por un candidato que sí tenga un perfil propio, que sí sea capaz por sí mismo de poder seducir a la población. Es cierto que la figura de Evo Morales va a colaborar mucho al MAS, todavía, sin duda, está ahí, su liderazgo está ahí, en las bases, etcétera, etcétera, y va a colaborar en jalar votos, pero solamente Evo Morales no puede hacerlo todo, y peor si está en Buenos Aires. Arce tiene que colaborar en ese proceso, ¿no? Y finalmente, me parece que es un error algunas propuestas que está todavía perfilando el MAS o Arce. Veremos qué pasa en los próximos meses. A mí se me hace que la propuesta tiene que empezar a centrarse en el tema salud, que es un tema prioritario, y creo que de esa manera podría quizás reconfigurar o cambiar algo el panorama electoral político, ¿no? Pero hasta este momento creo que las cosas no son del todo halagüeñas y buenas en el tema electoral para el MAS. Muchas gracias, Frank Flores. Vin Kamerbeck, para despedirnos. Te dejo que digas mi nombre para que practiques un poco. Sí, voy a hacer eso. No, pero ya le estás agarrando práctica. Ya. Creo que hay que concentrarnos en los vacíos que tiene el programa del MAS, porque tiene mucha incidencia lo que dice Luis Arce también. Y uno de ellos es, por ejemplo, lo que yo decía al principio, es decir,
Si es que la falta de institucionalidad da lugar a toda la crisis política en octubre y noviembre, el programa del MAS no habla al respecto. Por otro lado, si es que hay una de las fallas de lo plurinacional en Bolivia respecto a, por ejemplo, un isomorfismo, utilizando las palabras de Álvaro García Linera, entre nación e identidades y Estado. En ese caso hemos visto que, por ejemplo, los pueblos de las tierras bajas han tenido un atraso considerable respecto a la hegemonía del MAS, respecto a los quechuas, o por ejemplo los sindicatos, o el campesinado, en todo caso los aymaras. Ese es un tema que no se atiende. Por otro lado, si bien hay otra de las fallas entre estos 14 años que tiene que ver con el centralismo, o bien como regiones que bien decía el doctor Cortés, como las regiones del sur, en todo caso las regiones que son periféricas y que no pertenecen al eje de Bolivia, se mantienen en el atraso. El programa del MAS no habla al respecto, no dice qué se va a hacer al respecto para que esas regiones salgan del atraso. Y esto es preocupante porque sabemos que la diferencia entre Chuquisaca y Potosí, por ejemplo, versus Santa Cruz es abismal. Por otro lado, el programa del MAS no toca a profundidad qué hacer con el extractivismo, es decir, la dependencia de estas regiones justamente del sur, de los precios de las materias primas a nivel internacional. Eso no toca el MAS. Pero por otro lado, y aunque es muy escueto, el MAS sí habla sobre problemas medioambientales, pero no habla sobre qué es lo que causa justamente esta depredación, esa dependencia de hidrocarburos en el tema ambiental, justamente aquí en las regiones del sur. Entonces, creo que el sesgo que existe en el programa del MAS respecto a lo económico es sumamente preocupante, porque estoy seguro que la estrategia era darle mucha más cabida a Luis Arce como el hombre que solucionaba crisis, pero creo que, como estamos viendo, la crisis no solamente es económica, sino que en los próximos años promete ser multifacética, y esto es algo que el MAS no ha atendido. Muchas gracias. Bueno, quería agradecerte, Wilson, por la invitación antes de irme, y obviamente un gusto, como siempre, estar con mi amigo Franz, que nos encontramos a menudo en programas, pero también con el doctor Cortés, que es una persona bastante reconocida aquí a nivel universitario en Sucre, ¿no? Gracias, Enrique, gracias, Franz, gracias, Big. Y en el próximo programa analizaremos, yo creo, la candidatura de Carlos Mesa. Les agradezco, como siempre, su gentileza. Que les vaya muy bien. ¿Cómo están los